solo me refiero a la forma de hablar. Me refiero a ese pellizco. Última Mili, la receta que contribuye a una buena salud dental para... ¿Listo? Camarógrafo, ¿ya está? ¿Listo? Muy bien. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectado a la página de Aprendiendo a Escudriñar la Biblia. Gracias por todos aquellos que me han dado el apoyo, aquellos que están intercediendo por mí, porque realmente yo sé que aquel martes 24 fue algo muy fuerte que les cayó como un balde de agua fría. Pues es ese chorro de agua fría cargado de bendiciones para que usted abra la mente, abra su corazón, despierte. Ese chorro de agua fría fue para que despierte y comprenda cuál es la iglesia verdadera. Hoy yo le quiero hablar, vamos a utilizar primeramente el razonamiento. Vamos a ver el uso de razonamiento, el por qué creo que es la iglesia católica la de Cristo. Como le dije, vamos a ver primeramente por mi razonamiento. ¿Y por qué vamos a ver por mi razonamiento? Y yo creo que usted vea por su razonamiento. Porque yo sé que usted está cerrada con tantas cosas que nos han venido metiendo. Hoy yo le voy a decir, la hermana Jessica Chica, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que yo soy una ex evangélica, a base de ver tantas barbaridades, tantas cosas que se ven, que uno va viendo y que ocultan y nunca dicen nada. Entonces llega un momento que tú dices, ¿será verdad la iglesia esta verdadera? Pero ¿por qué se ven tantas atrocidades, tantas barbaridades? Una, que cuando pecan, fallan, todos se quedan en silencio, que tapan y todos ponen que el enemigo hace caer. Sí, yo sé que el enemigo hace caer, pero no solo a las iglesias evangélicas, a todas. ¿Y por qué no también la iglesia católica? Cuando fallan los sacerdotes. Claro que fallan. ¿Por qué? También digan que es el enemigo. Vale, pero eso no es una de las cosas. Bueno, dejemos eso ahí. ¿Por qué creo? Porque siempre, desde que usted nace, tiene uso de razón, le vienen metiendo que es la gran ramera, que es la bestia. Y usted no se ha preguntado el por qué. ¿Por qué no quiere escudriñar? Vamos a sintetizarlo en una palabra corta. Porque somos vagos. Vagos. Esa es la palabra. Vagos, que no queremos escudriñar las escrituras. Creemos lo que nos dicen. Y después cuando vemos otra cosa que dice lo contrario, enseguida lo primerito que nos meten, no, son los falsos profetas. Asimismo dicen que en los últimos tiempos vendrán, no. ¿Por qué se aprende eso? ¿Y por qué usted no ha querido ver la historia y lo que está en la Biblia? Como dije, lo que habían pecado. Tienen que salirse, tienen que tener su disciplina. Y además, la iglesia evangélica, ¿qué dice? Vamos a ver, usted y yo solamente compruebe. A ver si usted hace caso a lo que está en la escritura. Vamos solamente a ver. Primer punto, mi uso de razón. Vamos a ver por razón, luego por Biblia. Cuando pecan, engañan a sus esposas, adulteran, están con la otra. ¿Qué les enseña su doctrina? ¿Qué dice? Que aquel que engañó, ese no se puede volver a casar ni hacerse de mujer. Tiene que quedarse soltero. Si usted se arrepiente, vuelve a la iglesia, quédese soltero. Pero la que se puede casar es la que fue engañada, su esposa. Y viceversa, si fue la esposa que le engañó, pues si se arrepiente, quiere volver a la iglesia de Cristo, tiene que quedarse soltera. Y su esposo, él sí tiene derecho a casarse.
A ver, ¿lo cumplen eso? Primer punto, use este cerebro, use esta inteligencia que Dios le ha dado. ¿Lo cumplen? No. Yo he visto en la iglesia, pecan, adulteran y se vuelven a casar. Se van, arrepienten, se van a la iglesia ya arrepentidos, se reconcilian muy bien. Volvió la oveja perdida. Pero vuelven con la segunda mujer. Les aceptan. ¿Dónde está el mandamiento que dice en la Biblia? Quédese soltero. A ver, ¿por qué no lo dicen eso? Ese es el primer punto. Entonces ahora no me venga a decirme a mí. Ay, la han engañado. La iglesia católica le dice, qué barbaridad, que esto, que el otro. ¿Cómo pues? No, ¿dónde está? ¿Lo cumple usted? Ese es el primer punto. La doctrina de la iglesia católica no te vuelve a casar si tú vienes divorciado de otra, no. Entonces por eso los católicos cristianos viven en pecado con la segunda mujer, pero sin casarse porque la iglesia católica no les vuelve a casar. Porque usted ya está casado con la otra y no les hace casar. Entonces usted para saberlo y para criticar tiene que conocer la doctrina. No puede hablar sin argumentos, sin saber la doctrina. Yo lo sé, yo lo he investigado. Ahora, ¿usted cree que a mí no me cayó también como un balde de agua fría? Pero el reconocer es de valientes. Un año me pasé que yo descubrí la verdadera doctrina, y no solo leyendo, oración, ayunos, pidiendo a Dios, estas rodillas, quiero saber la verdad. Entonces tuve hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de la justicia de Dios, hambre y sed de la verdad de Dios. Muchos milagros han pasado en mi vida, sí, y por lo cual yo he podido dar con la verdad. Que la iglesia de Cristo tiene que tener pecado, falla, sí tiene que tener pecado, sí falla, porque no dijo que iba a ser santa. No dijo que iba a ser santa, pero sí el jefe, la autoridad, el papa, el padre, llámele como usted lo quiera llamar, sí es infalible, pero no que no pueda pecar. Dice infalible, o sea, porque Jesús le dijo, yo he rogado por ti, Pedro. Dice que van a venir a ser tentados. El enemigo le iba a azotar, les iba a tentar. Pero ¿qué le dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti, Pedro. Incluso no le dijo a los demás apóstoles. De los 12 apóstoles solo le dijo a Pedro. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no decaiga y puedas ayudar a tus hermanos, a los demás. Es infalible, solo Él, para que su fe no decaiga y Él pueda levantar a los demás. Ya, entonces, esa es una de las razones. Que usted ve en la iglesia, sí, míralo en la iglesia, pues acéptelo. No acepte en su iglesia entonces a una persona que si ha fallado y vuelve con su otra mujer ahí, la otra mujer la dejó. Él no tiene derecho a estar con mujeres. Pues quédese soltero porque usted es el que falló, o usted es la que falló, quédese soltera. Segundo punto, ¿por qué creo por mi uso de razón que es la iglesia verdadera? ¿Por qué hizo la Biblia? En el año 382 hizo la Biblia. Cristo no hizo la Biblia. Cristo fundó su iglesia. Los apóstoles los escribieron por inspiración de Dios y la Biblia la hizo la iglesia católica con 73 libros. Vinieron 3 concilios más, en el concilio de Hipona y de Cartago, ¿no? Camarógrafo, que le siguieron diciendo, esto es palabra de Dios a todo el mundo entero. Hasta que en el año 1520 llegó Martín Lutero y quitó los 7 libros. Entonces eso se le mete al ser humano, al cristiano, y dice, no, la católica puso 7 libros, la católica puso 7 libros, pero usted ha investigado el por qué. Ella no le puso 7 libros, puso los 46 libros que era del Antiguo Testamento, más los del Nuevo Testamento, que son 27. La Biblia católica puso 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Eso lo puso la Biblia. Eso lo puso la Iglesia Católica. La Biblia de los 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Eso puso. Porque el Antiguo Testamento ya estaba hecho. Era el canon de Alejandría. Así que, amigo, amiga,
despierte, razone. No solo se crea lo que le han venido predicando, usted se cierra en eso, pero usted, como dice, somos vagos. Y no me diga que sí, que los que se quieran hacer sabios, que son solamente leen la Biblia. No, no es que se quieran hacer sabios. La palabra de Dios dice que todo libro es útil para aprender, para redargullir. Vaya a medios, váyase a una biblioteca, o más que todo váyase a un internet, busque la historia. Antes solamente era así, claro. ¿Y por qué estaba todo oculto? Porque eso no lo predican. Tanto teología evangélica, le enseñan en teología quién hizo la Biblia, o no. No me mienta que no he estudiado en su teología. La teología es una sola. La Biblia viene de la Iglesia Católica desde el año 382. Martín Lutero en el año 1520 lo quita. Y ahí no había ningún testigo de Jehová, ningún adventista, ningún mormón, ningún cuerpo de Cristo, ninguna pentecostal, ninguna de las iglesias. No había. ¿Dónde usted no puede razonar eso? No había. La más antigua en 1907. En 1945 es donde recién le pronuncian, le llaman por nombre Iglesia Pentecostal. Testigo de Jehová también tiene un año, pero no me recuerdo ahora los testigos de Jehová. La adventista también, con, si no me equivoco, camarógrafo, Elena White, ¿no? Elena White. Ese es punto 2 por mi uso de razonamiento. Punto 3. ¿Por qué creo que es la Iglesia Católica? Porque viene por la sucesión apostólica. Sucesión de manos. A este pastor, ¿quién lo nombró? Él dice mi pastor. De ese pastor al superintendente. Ese superintendente a otro. Entonces solamente llega hasta el año 1907. Ese le impuso las manos. Ahora dígame, de 1907 hacia atrás, ¿quién le impuso las manos a él? O sea que dígame que estaba más de 1500 años, ¿no? Más de 1500 años. ¿Dónde estaban, digo yo? ¿Enterrados? ¿Seguían bajo tierra? ¿Dónde estaba la iglesia evangélica? ¿Dónde estaban? Según dicen, ¿dónde estaban? No estaban en ningún sitio, porque no existían. Otro punto, ¿por qué creo que es la Iglesia Católica? La de Cristo. Porque si los protestantes de cualquier denominación, los evangélicos, existían, deben saber, debe constar un registro cuando murieron los apóstoles. ¿Quién los enterró? Debería ser el pastor o superintendente, tal nombre. Cogió los restos de Pedro, de San Pablo, los enterró. Entonces ese apóstol, ese pastor, ese superintendente, dejó a tal otro superintendente, a tal otro superintendente. Entonces así se va llevando el registro. ¿Dónde están? ¿Usted cree que los protestantes son caídos de la hamaca? Si ellos tuvieran el cuerpo de alguno de los apóstoles, estuvieran claro, nosotros somos la iglesia verdadera porque tenemos el cuerpo de Pablo. ¿Dónde está? El cuerpo de Pedro, del apóstol Pedro, está en la basílica de San Pedro. ¿Y sabe dónde está? Donde el Papa da la Santa Misa. Ahí debajo están los restos de San Pedro, la basílica de San Pedro. La de San Pablo está bajo la basílica de San Pablo. Está en los sótanos, debajo está en el cuerpo de Cristo. En los sótanos, donde debajo tierra, donde estaban las cuevas, donde ellos celebraban las reuniones para adorar a Cristo y donde partían el pan. Ahí lo tienen. ¿Por qué no tienen ninguna de las iglesias evangélicas, ninguna de las iglesias protestantes no tienen los cuerpos de los apóstoles? Todos ellos tienen. La Iglesia Católica lo tiene. Tiene los registros. Muere el último, Juan, el apóstol, y antes de morir está San Ignacio de Antioquía. Él fue discípulo directo. ¿Dónde hay un pastor, un protestante que haya sido discípulo directo de los apóstoles?
No hay en la historia, no hay registro. Entonces, ese es otro punto por uso de razón, ya para ver nomás, para que usted despierte. Otro punto, porque es la Iglesia Católica, la verdadera de Cristo. Porque en las Sagradas Escrituras dice que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, contra ella. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando Cristo recién fundó la iglesia, iba a venir hasta el mismo, como dice, las puertas del infierno iban a salir, no iba a presentarse, yo soy el diablo, vengo a destruir la iglesia, no. Va a ser atacada, va a ser vituperiada, va a ser de todo. ¿Y la iglesia se destruirá? No, ni la puerta del Hades. O sea que ni el mismo diablo va a venir a destruir la iglesia, no. ¿Ha dejado de existir la Iglesia Católica? No. Entonces, usted solamente póngase a pensar por su uso de razón. ¿Por qué tanto hablan a la Iglesia Católica? Ahí está la pregunta. Ahí está mi respuesta, mi pregunta y mi respuesta. Solo la Iglesia de Jesucristo es la que va a ser demasiado atacada, demasiado hablada, demasiado difamada. ¿Dónde estaban los protestantes ahí? La Biblia lo hizo. Ahora, otro punto, si los protestantes y los evangélicos hubiesen existido, dígame usted ahora, hoy en día, si yo voy y le digo a un pastor, le digo, ¿le puedo quitar este versículo de aquí que no me gusta de la Biblia? ¿Qué me va a decir ahora un pastor? Dígame, usted saque un versículo de la Biblia. ¿Se atreve a sacar un versículo de la Biblia? ¿Qué va a decir usted? No, porque es palabra de Dios, no se puede quitar ni borrar. Si usted la quita, usted, digamos, es un anticristo, usted está difamando la palabra. Pues yo creo que si los protestantes hubiesen existido en el año 1520, le hubiesen dicho a Martín Lutero, no le quites los libros de la Biblia, no le quites. Como no existían, no le podían decir eso. Pero la Iglesia Católica fue que sí le dijo, pues no. Pero ahí salió la rebeldía. De la Iglesia Católica salen los rebeldes. Todo aquel que se ha salido de una Iglesia Católica es un rebelde, es un anticristo, que funda la iglesia. Otra iglesia y otra iglesia. Son los rebeldes que salieron de la misma Iglesia Católica, como Martín Lutero. Se salió, pero él respetaba a la Virgen María. Quitó los libros. Como la Iglesia Católica le prohibió quitarse, entonces él puso anexo al último, después del Apocalipsis, lo puso, los 7 libros. Pero después vinieron la nueva reforma protestante, vino la nueva reforma protestante y quitaron. Aún, pero hay otro punto más importante. Casiodoro de Reina es de la Iglesia Evangélica. Ahí tienen algo teológicamente para los cristianos protestantes. Casiodoro de Reina era protestante, era evangélico. Él la tradujo primera vez la Biblia al castellano, fue español. La tradujo por primera vez la Biblia al castellano, con la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, con 73 libros él la tradujo. De ahí viene la segunda Biblia de El Cántaro, de Cipriano de Valera, que lo puso lo mismo, dijo que estaba muy bien lo que había hecho Casiodoro de Reina. Después de Cipriano de Valera con la Biblia de El Cántaro, de ahí ya vinieron las sociedades bíblicas unidas, que juntan la de Casiodoro de Reina, poniendo el apellido Reina, y con la de Cipriano de Valera, Valera, y juntaron la Reina Valera, ya sin los 7 libros. Hermana Jessica, ¿usted qué está diciendo? Sí, vaya a la historia. Reina Valera se hicieron de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Quitaron el apellido Reina y el otro apellido Valera y hicieron la Reina Valera. Y esos hicieron las sociedades bíblicas unidas. Ya.
Esa es la que quitaron los libros, las Sociedades Bíblicas Unidas, esa es la que quitaron. Y yo lo sé, por eso le digo, abra su mente, investigue. Antes de usted hablar, usted tiene que tener fundamento, tiene que tener constancia. No puede hablar así por así porque usted está hablando en ignorancia. Ignorancia no es malo, no es que se le insulte, sino que ignorancia es falta de conocimiento. Usted va a seguirme repitiendo y repitiendo lo que le dicen sus pastores, lo que le han enseñado. Porque yo también hablaba, yo también defendía mi fe, defendía mi iglesia con lo que me habían enseñado. Pero cuando yo me enteré de toda la verdad, yo mismo me chocaba contra la pared y decía, no puede ser la iglesia católica. Sí, yo lo decía así. No quería creerlo. Pero yo seguí, yo tengo que saber la verdad, dije, y comencé. Me apuntaba a la iglesia católica, no puede ser, otra vez continuaba en la Biblia y me iba. Hasta que dije, no, ¿hasta cuándo yo voy a seguir cegándome los ojos? Y la verdad, si ya me está diciendo la verdad totalmente, no puede ser. Y es lo mismo que quiero que haga usted. No me crea a mí, sino que vayas a los fundamentos, vayas a la historia, vayas a la Biblia, la misma Biblia. Coja versículos y la misma Biblia le va a decir. No Jessica Chica, sino la Biblia. No yo, la Biblia le va a decir. Vamos ahora por Biblia. Antes de irme a la Biblia. ¿Por qué más creo que es la iglesia católica? Porque es la única iglesia que parte el pan, que es la Eucaristía, todos los días. Y eso está en la Biblia. Y se lo voy a demostrar. Me tienen Mateo 16, 17 al 18, ¿no? Vamos a leer qué dice ahí. Cuando Jesucristo fundó la iglesia, en Pedro, ¿a quién le puso de jefe autoridad ¿a quién le puso de jefe? Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Suba. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay 4 puntos que Jesucristo fundó la iglesia sobre Pedro, y Pedro es la autoridad, Pedro es el Padre, Pedro es el Papa, y se lo demostré el miércoles, 4 puntos. ¿Por qué? Por un punto, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 2 puntos. Segundo punto, 4 veces aquí que Él le confirma y le reconfirma. A ti te daré las llaves del reino. Tercer punto, todo lo que atares, todo lo que haga Pedro, porque Él tiene el respaldo. 4 puntos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo reconfirma. Es como un billete de 50 euros. Si alguien tiene un billete. El uno es falso, otro es verdadero. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque los dos son iguales. La iglesia de Cristo con todas las otras iglesias. El billete falso son las demás denominaciones, las demás iglesias. El billete verdadero, la única iglesia de Cristo. ¿Cuál tiene el respaldo? El billete falso no tiene el respaldo del banco. El billete verdadero, es bueno. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo del banco. Asimismo, la iglesia de Cristo tiene el respaldo de Jesucristo. Pedro, a ti te daré las llaves del reino, porque le está diciendo, yo te respaldo y tú tienes las llaves del reino. Y eso lo vimos, que eso estaba en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si me recuerda, hermano, eso estaba en Isaías, si no me equivoco. En Isaías, cuando le daba las llaves al rey, las llaves del reino. Vale, en Isaías 22:20, póngame Isaías 22:20. Yo no le estoy hablando con palabras. Lo mismo, Pedro, yo a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, léamelo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Siga. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre
al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Siga. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Mire aquí. Y abrirá y nadie cerrará. A Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Abrirá, nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. A ver, dígame, la Biblia es un rompecabezas que usted lo tiene que ir juntando. O sea que esto, lo del Antiguo Testamento, está corroborado. Todo lo del Nuevo Testamento está corroborado en el Antiguo. Aquí es en el reino de la casa de David. Él es el rey que le da al mayordomo. Ahora dígame en el Nuevo Testamento, ¿quién es el rey? Es Jesucristo. ¿Y a quién le da las llaves? A Pedro. Tiene la autoridad. Por eso le llama, sale el Papa. Porque aquí le llaman Padre. Siga, para que vea que no es mi palabra. Siga. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Muy bien. Súbame un poquito más arriba que quería ver el otro versículo. Bueno, ya no hay. Entonces vemos todo esto aquí, que él será, bájeme, que él será, siga, que él será como padre, baje. Cuando el rey no estaba, él es el que iba a quedarse en la casa como autoridad. Él será, aquí está, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Entonces, él venía a ser como un padre para el pueblo. Lo mismo como Pedro, él iba a ser la autoridad, el jefe, el papa, el padre de los apóstoles y de todos los que venían a añadirse cada día a la iglesia. Entonces, continuamos. Esto es un resumen. Pero con base bíblica. En Hechos 2:47. Vamos a ver, Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles, Jesucristo siguió construyendo la iglesia. Él ya lo dijo a Pedro, siguió construyendo la iglesia. Y vamos a leerlo, Hechos 2:47. ¿Quién es el Señor? Cristo. Continúe. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vamos a ver. Dice que iba construyendo a la iglesia y añadía cada día más iba añadiendo a su iglesia a los que iban a ser salvos. Los que iban a ser salvos, los que iban añadiendo cada día. Y vamos a ver en el 2:41. Vamos a ver quién era la piedra donde Cristo estaba añadiendo en la iglesia. ¿Quién era la piedra? Era ahí mismo en el 2:41. El 41, léame. Así que suba para arriba. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya, vamos a ver quién era la piedra donde Cristo estaba añadiendo en la iglesia. Ya, entonces se iban añadiendo, dice, ¿no? En el 41, la palabra de quién no sabemos. Vamos a ver la palabra de quién era. ¿Quién era el que estaba añadiendo? En el 2:38, léame, la palabra de quién era. A ver, repito, para que me entienda bien. En el Hechos 2:41, vamos a ver quién era la piedra donde Cristo estaba añadiendo en la iglesia, que era Pedro. Léame el 41. Léame otra vez el 41. Así que la piedra, ¿quién es? Siga. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya, entonces esas 3,000 personas
¿Quién les hablaba? ¿De quién era la palabra? Era Pedro, porque era la piedra. Ahí donde era que se añadían más personas, los que iban a ser salvos. Ahora, vamos a ver, la palabra de quién no sabemos todavía. Vamos a ver la palabra de quién. Hechos 2:38. ¿Quién era el de la palabra? Pedro les dijo. Ahí está. Pedro les dijo en el 8:238. ¿Qué quiere decir? Pedro es la piedra, ¿no? ¿Y quién era el que les estaba diciendo para que sigan añadiéndose más personas? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Era la palabra de quién? De Pedro. La palabra de Pedro que les estaba predicando. Y así se iban añadiendo más personas. La palabra de Pedro que les estaba predicando en el 41. En el 38, la palabra de quién? Pedro. En el 41, ahí donde se seguían añadiendo en la piedra que es Pedro, en la iglesia de Jesucristo. La palabra de Pedro que les estaba predicando, se está construyendo la iglesia y se añadieron más de 3,000 personas. Entonces la iglesia de Jesucristo, sus ovejas, está apacentada. ¿Por quién? Por Pedro. Hechos 2:38 lo dice, Pedro les dijo arrepentíos. Entonces la palabra de Pedro, él es la iglesia que fundó Jesucristo. Ahora vamos a ver, en San Juan 21:15 al 17, cuando Jesús le habla a San Pedro, vamos aquí, usted tiene que escudriñar las escrituras para conocer el plan de Jesucristo. El plan de Jesucristo con Pedro. Un propósito especial de fundar la iglesia con Pedro. Vamos a ver su fijación y preferencia por Pedro. Vamos a ver, eso está en Juan 21 del 15 al 17. Vamos a ver por qué Jesucristo se fijó en Pedro ya desde el principio. O sea, desde el principio había un plan. Hermana Jessica, ¿qué me está contando? No, yo le estoy dando bases bíblicas. Vamos a ver que desde el principio, desde antes de que él le nombre, desde antes de Mateo 16 al 18, viene Juan, cuando Jesucristo recién lo conoce a Pedro. Y desde ahí él ya puso su mirada en Pedro. Léame. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo ahí? ¿Qué le dijo? Sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mis corderos es los demás apóstoles. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Más que estos, o sea, los demás, más que estos, apacienta mis corderos, que apaciente a los demás apóstoles. Ya le nombró jefe. Tuvo una preferencia sobre Pedro. Ahora volvió a decirles por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Aquí ya le está diciendo que pastoree las ovejas mías, dice Jesucristo. Pastorea mis ovejas. En la primera, ¿por qué Jesucristo hace énfasis 3 veces? 3 veces lo reafirma, para que no haya ninguna, como quien dice desviación de la palabra, para que no haya ninguna duda. Lo dice, lo reafirma primera vez, segunda vez y tercera vez. A la primera, mis corderos. A la segunda, mis ovejas de su iglesia. Dice, mis ovejas, le está diciendo. Ya le está nombrando pastor en la segunda. En la primera le está nombrando jefe. En la segunda, pastor. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, aquí va tercera vez para que quede constancia. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le volvió a decir, apacienta mis ovejas. Ahí ya le entregó ya todo el rebaño.
pastor de todos, de la iglesia de Cristo, apacienta mis ovejas. Entonces, cuando Jesús lo habla a San Pedro, ahí escudriñe. Desde el principio desde ya tenía esa preferencia. Desde el principio, cuando se encontró con Pedro por primera vez, el deseo de que Pedro sea el jefe, el guía, el papa de la iglesia, en Juan 1:42 está. Lo que le estaba diciendo cuando él miró fijamente, el deseo que él tenía de que Pedro sea el padre, el pastor, el jefe. Juan 1:42. Léame, aquí está. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, continúe. A ver, baje un momentito. Y mirándole, aquí quiero que resalte. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Usted qué entiende por la palabra mirándole? Le trajeron, porque primero fue Andrés, le trajo a presentarle a Pedro. Cuando se lo presentó a Jesús, él le quedó mirando fijamente y le dijo: Tú, Simón, hijo de Jonás, te llamarás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. O sea que desde el principio ya lo miró. Es que cuando alguien me presenta, yo lo quedo mirando. No, con voy a hacer algo, quiero hacer un plan. Ya tengo mi plan y tú vas a ser esa persona, tú vas a ser esa piedra en cual yo fundaré mi iglesia, donde tú vas a apacentar mis ovejas. En Pedro es donde pone el fundamento, su iglesia. O sea que Cristo no fundó una iglesia. Sí, Cristo sí fundó su iglesia. Muchos dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia, que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, él es la iglesia. No, si usted se muere la iglesia se acaba. No, pero queda el otro. No, nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, partes de la iglesia. No somos la iglesia, somos partes de la iglesia. Entonces vamos a continuar. Como dice, le miró fijamente. Desde ya él tuvo ese deseo de fundar su iglesia en Pedro. Y eso digamos, Pedro no sabía. Ahí desde ese primer momento, cuando él lo tradujo, Pedro quizás ni sabía por qué me cambió el nombre. Él no sabía nada, ni se enteraba nada. Pero ya en Mateo 16, 17, 18, ahí es que le dice: ¿te acuerdas cuando te cambié el nombre? Ahí es donde él se entera, Pedro. Donde dice: tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es cuando Pedro se entera, desde aquella primera vez, cuando Jesús lo cambió el nombre. En Números 27, 15, ahora le voy a hacer la reafirmación. Le dije que la Biblia era un rompecabezas que usted tenía que ir uniendo. En Números 27, 15, vamos a ver la reafirmación en el Antiguo Testamento. El pueblo judío nombra un pastor, un hombre que esté al frente de ellos. Y con esto el pueblo de Jehová tiene un pastor, lo mismo que en el Nuevo Testamento. Léame. Números 27, 15, apúntelo. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. No suba tanto que se... Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Se da cuenta, si lo sube muy seguido se distorsiona la pantalla. Se da cuenta que Dios, que Jesucristo, Él no quiere un rebaño sin pastor. Así como en el Antiguo Testamento, Él nombró a un hombre para que dirija al pueblo judío.
dirija a ese pueblo de Israel, asimismo en el Nuevo Testamento Él hace lo mismo. O sea, las dos cosas se reafirman. ¿Por qué dudarlo si hay una reafirmación? Y además, ¿por qué dudarlo si lo dicen las Sagradas Escrituras? Yo solamente estoy leyéndole. No son palabras de yo, de mí o no. Estoy leyéndole lo que dice las Escrituras y reafirmándole con el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que ahí Dios siempre está interesado que haya un pastor. Entonces, lo mismo en el Nuevo Testamento es con Pedro. En Efesios 2, del 11 al 15. Efesios 2 del 11 al 15. Continuamos. Efesios 2 del 11 al 15. Sígame. Si lo tiene, léame. ¿Qué les está diciendo ahí, Pablo? ¿Lo tiene? Efesios. Abajo, más abajo. Ahí. Efesios 2 del 11 al 15 vamos a leerlo. Si lo están leyendo, diga amén. Si lo ven. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. A ver, para todos los que dicen que la Iglesia Católica es la que entregó a Jesucristo, es la que mató a Jesucristo, que ellos son los sacerdotes, vamos a verle aquí lo que dice Pablo. Era el pueblo judío y el pueblo pagano. El pueblo pagano es lo que vuelve a la iglesia cristiana. O sea, Jesucristo fundó la iglesia para ese pueblo pagano. Pero Él no quiso que solamente sea un pueblo, que era el pueblo judío. Por eso hizo para el pueblo pagano. Entonces, de los dos pueblos formó un solo cuerpo. Entonces, ahí le dice la palabra, cuando ustedes erais gentiles, los paganos eran los gentiles. Porque el pueblo judío ya tenía a Jesucristo. Ellos estaban esperando su Mesías. Por eso no creían cuando Cristo vino. ¿Por qué no le creyeron? Voy a ir a desmenuzarle un poquito aquí. Aquí me paro un momentito. Si ustedes dicen que la Iglesia Católica es la que le entregó a Jesucristo, la que mató a Jesucristo, ahora le pregunto yo a usted, ¿por qué entonces no le cree a Cristo? ¿Por qué sigue esperando a su Mesías? Hágase usted la misma pregunta. Si la Iglesia Católica es la de los judíos que usted dice que mató a Jesucristo, entonces no debería creerle a Cristo, no debería haber hecho la Biblia. No debería haber cogido los 27 libros del Nuevo Testamento y haber hecho la Biblia y dicho es palabra de Dios. Porque no eran. La Iglesia Católica sale de Jesucristo sobre Pedro, que fundó la iglesia. Ahí sale la iglesia cristiana. Esa es la iglesia cristiana. La otra era religión judía, pueblo judío, que solamente estaba esperando a su Mesías y que no creyeron en Jesucristo, que Él era el Hijo del hombre, que Él era el quien vino a salvar a su pueblo. No lo quiso, no lo creyó. Ahora, para que se centre más y que vea que es la verdad, Pablo era judío y perseguía a la iglesia de Cristo. Ahora dígame ¿cómo ahora usted puede contradecir? Si Pablo estaba siguiendo a la iglesia de Cristo, que es la católica, de los apóstoles, la de que Jesucristo fundó sobre Pedro, sobre esa piedra que es Pedro, Pablo iba siguiendo a la iglesia de Cristo. Y Pablo era judío, de esa religión judía, de los que se circuncidaba. Y los paganos, los gentiles, eran los que no circuncidaban. Por eso le eran llamados paganos. Ahí está otra cosa. Entonces,
Si esa, según dicen que es la iglesia católica, entonces todos los católicos estuvieran circuncidados al tiempo antiguo y no hubiese hecho la Biblia. Porque no sabe usted la doctrina, no sabe la historia, por eso habla. Continuamos. Eso era un aperitivo nomás. En Colosenses 1:24, vimos aquí ¿qué es el cuerpo de Cristo? Ahí vimos que dice que hicieron la misma sangre. A ver, póngame anteriormente para Efesios 2, 11 al 16. Póngame para leerle bien, porque yo no quiero que usted se pierda ningún versículo. Ningún versículo. Efesios 2, 11. Si lo tiene, rapidito, váyalo poniendo. Y de ahí me tiene buscado Colosenses. Téngalo buscado usted, hermano, Colosenses 1:24, ya está Efesios 2:11, súbame ahora para arriba, que dice, ya, en aquel tiempo estabais sin Cristo, eran los paganos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Eso eran los paganos. Ellos no tenían esperanza y estaban sin Dios, porque no eran del pueblo judío. Ellos no esperaban al Mesías, pero el pueblo judío sí esperaban al Mesías. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Habéis venido a formar el cuerpo de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, pueblo judío y pueblo pagano, ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Ahí fue la iglesia universal, los pueblos juntos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, un solo cuerpo. Esa es la iglesia universal. Dios era católico porque no quiso solo un pueblo. Que no, ahí no dice la palabra católico. ¿Dios qué va a ser católico? ¿Jesucristo era católico? Claro que era católico. Jesucristo era, ahí no estaba la palabra católico. Jesucristo era universal. Universal. Quería para todos los pueblos, no solo para un pueblo, no solo para Israel, sino para todos los pueblos. Era universal. La palabra católica en la Biblia no existe. Es universal. Entonces de ahí viene el discípulo directo de Juan, que lo sintetiza en una sola palabra. En una sola palabra lo sintetiza universal a católico. La palabra católica significa universal. Búsquelo en el diccionario. Por eso lo llamó católico. Entonces, ¿usted por qué le llama pentecostal? No, porque la iglesia nació en el Pentecostés. Ahí en la iglesia, no. Pentecostés era una fiesta. Y usted le llama también, entonces, el nombre le llama, somos la iglesia pentecostal unida. Entonces, ¿también por qué lo llama? Si no existe ahí la iglesia pentecostal. Los testigos de Jehová, ¿dónde está en la Biblia? La iglesia de Cristo y los testigos de Jehová. No está en la Biblia. Evangélicos, tampoco está en la Biblia. Entonces no diga que la iglesia pentecostal, la iglesia adventista, la iglesia de los testigos es la de Cristo. No está en la Biblia tampoco, pero sí está universal para todos los pueblos. Nace la iglesia cristiana católica, porque la de universal la sintetiza en una sola palabra, católico. Es la definición. En una sola palabra abarca todo. Continuamos Colosenses 1:24 que le dije, léamelo. Ahora vamos a ver qué es el cuerpo. Ponga atención, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es el cuerpo? La iglesia. Jesucristo lo dijo, que su cuerpo es la iglesia.
la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? Es la iglesia. Este es el plan revelado, que todos los pueblos tengan una sola iglesia. No varias, no las iglesias, una sola iglesia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. No va a haber dos cuerpos, dos Jesucristo, no, era un solo cuerpo, que es la iglesia. Y no lo digo yo, está en la Biblia, por favor, está en la Biblia. Abran los ojos. Y la iglesia, que es un solo cuerpo, siempre ha habido la imposición. Siempre ha habido la imposición de manos. Y ahí lo dice. A ver, Números 27 y el 18 lo dice. Eso me está diciendo el camarógrafo. En Números 27 y 18 lo dice, la imposición de manos. Apúntelo usted, Números 27 y 18. Léamelo, que el camarógrafo quiere que lo lea y se lo leo para que quede reafirmado. Léame. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahí está. Viene y está reafirmado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento viene por imposición de manos y en el Nuevo Testamento viene por imposición de manos. Muy bien, camarógrafo. No quería que se salte este versículo. Muy bien. Todo lo que sea palabra de Dios se lo dice. Entonces vemos a ver. Siempre ha habido esa imposición de manos. Ahora, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Este es el plan revelado, que todos los pueblos tengan una iglesia, un solo cuerpo. Ahora, ¿por qué le llama a la iglesia cuerpo? Vamos a poner un ejemplo muy claro, también de la Biblia, en Juan 15:1. Vamos a dar el ejemplo y después la explicación. Juan 15:1 al 4. Léamelo, ya está ahí. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Siga. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vemos aquí. ¿Qué es? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El ejemplo. El cuerpo es la vid. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es la vid. Y el pámpano somos las partes. Las partes. Jesucristo el cuerpo, que es la vid. Y nosotros somos las partes. Nosotros somos las partes del cuerpo. Los pámpanos. Todos formamos un solo cuerpo, que es la iglesia. Primera de Corintios. Vamos a continuar para abajo. Siga. Continúe. Vamos a continuar al último, que yo quería verle aquí un versículo para darle. A ver, espérenme. Siga. Aquí arriba. Ahora, nosotros somos las partes del cuerpo. Jesucristo es la vid, es el cuerpo. Ahora díganme usted lo que nos manda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si yo soy oreja, el otro no va a ser oreja. Todos queremos ser orejas, maestros, todos maestros. No, en primer lugar, bajen un poquito, solo quería decir que esto mando que nos améis unos a otros. Primeramente el amor. No tiene que haber un desigual, no tiene que haber un intermedio, que muchas iglesias lo hacen. A ver, siervo lo he llamado, amigo, suba, déjame ver en la Biblia, creo que está, que no puedo guiarme bien. Vaya subiendo despacio, búsqueme donde dice que primeramente los hizo apóstoles. Primeramente los hizo apóstoles. Búsqueme. Primera de Corintios 12. Aquí está. Es el 28. Ponga el 28.
Vamos a ver en primer lugar, ¿qué mandó Jesucristo? ¿Qué formó Jesucristo? En primer lugar, el 28. Subo. Del mismo número, era 1 Corintios 12, 28. 12, 28 me lo cambió. ¿Qué dice? Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Esto lo quería yo reafirmar el 28. 1 Corintios 12, 28. La primera que dije que era el ejemplo. El 12, 1. El 12, 1. No, en Juan 1, 4. Esa era la vi. Vale, en Juan 15, 1 al 4, ese era el ejemplo. Todo lo que era el ejemplo. El aví, el cuerpo, los pámpanos. En el 1 Corintios 12, el 12 en adelante. No se olvide que el cuerpo es la iglesia. Ustedes y yo somos las partes y somos muchos. 1 Corintios 12. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente a apóstoles. No lo digo yo. Yo siempre cuando le digo algo quiero que esté en la Biblia. Primeramente apóstoles. Él fundó apóstoles. Impuso las manos a los apóstoles y siguieron impusiendo las manos, formando más. Luego vienen los profetas. Segundo lugar, profetas. Todas las iglesias dicen, no, somos la iglesia de Cristo porque aquí se hacen milagros. Primerito ponen milagros. Porque aquí se habla en lenguas. Segundo lugar, ponen en lenguas. Esta es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, primeramente, en primer lugar, puso apóstoles, luego profetas. ¿Qué significa profetas? Ustedes llaman profetas. ¿Qué significa profetas? Primer lugar, apóstoles. Segundo lugar, profetas. Profetas es enviado a predicar la palabra de Dios. Profetas es predicar la palabra de Dios. Falsos profetas son los que no predican la verdadera palabra de Dios, los que distorsionan la Biblia. Entonces, segundo lugar, profetas. Tercer lugar, maestros. Cuarto lugar, los que hacen milagros. Está en cuarto lugar los milagros. Quinto lugar están los que sanan recién los que sanan, o sea, sanación está último, casi. Los que ayudan, sexto lugar. Los que administran. En el octavo lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo lugar, el 7, es el don de lenguas, al último lugar. Don de lenguas. Después, los que sanan. Súbame. Los que sanan, don de lenguas, estos son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Aquí les está diciendo, todos son lenguas, todos son maestros, todos hacen milagros. Dios le pregunta, ¿son todos? No. Suban. Vemos que dice, no, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que todos améis unos a otros. Pero en primer lugar puso apóstoles. Ahora díganme usted, ¿quién lo puso a usted? ¿Quién le puso la sucesión de manos? Digo yo. Somos la iglesia de Cristo, hacemos milagros, sanamos enfermos, tenemos el don de lenguas. ¿Dónde deja? Sucesión apostólica, ¿dónde lo deja? Ya hay segundo punto que no me puede usted demostrar. La iglesia nosotros somos partes de iglesia, no somos la iglesia. Como dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No somos la iglesia, quítele la. Somos partes de la iglesia de Cristo, partes del cuerpo, una iglesia. Cuerpo, ¿cuál era el cuerpo? Era la iglesia. Ya queda más claro. ¿Cuál era el cuerpo? Era la iglesia. Y eso lo revela Pablo. ¿Por qué más creo yo que es la iglesia de Jesucristo? Ahí mismo en Juan 21, 15.
Vamos a leer en Hechos 2, 42 al 43. Y con esto terminamos. Para todos aquellos que critican, que dicen que sí, que ¿cómo es eso? Que Dios va a estar en la hostia, en el pan, que la Iglesia Católica todos los días están yéndose a recibir el pan en la hostia. No critique, porque eso está en la Biblia. Es bíblico, no critique. A usted no le ha enseñado. A usted no le han predicado. ¿Sabe las iglesias evangélicas cuántas veces hacen la partición del pan? Porque ellos lo tienen como un verdadero mito, como un símbolo. Ven al cuerpo de Cristo. Si no sabe de la doctrina, no hable porque es pecado. No juzgue. Usted no sabe de la doctrina de la Iglesia Católica, no hable. No hable, no sabe. Si usted quiere saber de la doctrina para hablar, váyase usted mismo a acérquese a un sacerdote y dígale, mire señor sacerdote, yo quiero que usted me aclare esto, pero no me voy a hacer católico. Yo solamente quiero investigar si es verdad que el cuerpo de Cristo está en la hostia. Si es verdad que el Papa es la bestia, demuéstreme. ¿Cómo es la doctrina de la Iglesia Católica? Cuando usted ya la sepa, ahí usted habla. O estudie directamente en la Biblia. Estúdiela, pero no critique si no sabe, porque todo está en la Biblia. Todo lo que yo le estoy hablando no es de mí. Yo sé que usted va a aprender el video, va a decir, Jessica ya está hablando de la Iglesia Católica, puras mentiras. Pero usted cogió los versículos, usted lo corroboró y vio, entonces no hable. Vemos aquí, ¿por qué vemos que la Iglesia Católica es la verdadera? Léamelo. Hechos 2, 42, 43. Mire, y fíjese que el enemigo es tan astuto que no quiere ni que le muestren en la Biblia. ¿Por qué cree que se me apaga la televisión? Pero seguro que si yo voy a ver una película, voy a ver ni sé qué cosa, ahí pasa prendida. Pero cuando le quiero mostrar los versículos, cuando le quiero mostrar todo, se va la señal. Hay wifi, hay todo y se corta. Porque la Iglesia de Cristo siempre va a ser la perseguida, porque al enemigo no le interesa que todos vuelvan a la iglesia verdadera de Jesucristo. A ver, léame Hechos 2, 42, 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí viene lo importante, en la comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan. Perseveraban todos unánimes. ¿Qué más? Y en las oraciones. Antes de eso. En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros, ¿sí? En el partimiento del pan. No lo digo yo. En el partimiento del pan. La fracción del pan. Aquí solo una iglesia se mantiene y es la Eucaristía y es la Iglesia Católica. ¿Quiere otro versículo más? Hermana Jessica, solo hay un versículo en partimiento del pan. Nuestra iglesia también hace lo mismo, la Santa Cena. Mateo 26, 26. ¿El 43 me leyó? ¿O solo el 42? Los dos versículos. Vuélvame a leer los dos versículos. Cuando yo digo 42, 43, me lee los dos versículos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles. Estaban en comunión unos con otros, en la fracción del pan. Y en las oraciones. En las oraciones. ¿Y qué más? Y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué más? Y muchas maravillas. Muchas maravillas. ¿Hechas por quién? Y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles, porque ellos recibían el cuerpo de Cristo, que era en la fracción del pan, porque les vino poder. Cuando el Señor funda la iglesia, les dio poder, el Espíritu Santo. No lo digo yo. Mateo 26, 26. Aquí está la fracción del pan.
Tengo otro versículo más. ¿Le compruebo? Aquí está otro versículo más. 26, 26. Mateo 26, 26. Hermano, ¿cómo está? Siga. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí está la fracción del pan, que dice, vuélvame a leer el principio, 26, léame todo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué más? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya está. Hay el partimiento del pan que el mismo Jesús lo dijo. Vamos a comprobarle. ¿Quiere que le compruebe más? Vamos a comprobar. En Lucas 24:30. Vamos a ver cuándo lo reconocieron al Señor Jesucristo. Otro versículo más. Sigan. Lucas 24:30. Lucas 24:30. Siga. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y cuando partieron el pan, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo que yo quiero saber, reconocieron al Señor al partir el pan, o sea, quedó el Señor en la fracción del pan. ¿Qué sucedió? Léame. El 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lo reconocieron, fueron abiertos sus ojos, o sea que todos ahorita los protestantes, todos los evangélicos están cegados sus ojos, están cerrados, por eso no puede ver la verdadera iglesia de Cristo, por eso no puede ver la verdadera doctrina de Cristo y se matan hablando que la iglesia católica es la gran ramera. Ya, eso se llama comunión y eso no lo tienen los pastores protestantes. Eso es la comunión. Léame otra vez del principio. Eso está en Lucas 24, 30, 31. Léame y en alto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24, 30. Siga. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lo reconocieron porque fueron abiertos sus ojos. ¿En qué? En el partimiento del pan, en la comunión, en la Eucaristía, que se hace todos los días. Entonces reconocieron al Señor al partir del pan. Entonces la iglesia naciente, mire lo que la Biblia dice, estaba unida en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. Cualquier iglesia dirá, eso también lo hacemos nosotros. No, la iglesia de Cristo lo hacía todos los días. En Hechos 2:46, póngame, Hechos 2:46 está todos los días. Todos los días. Aquí viene lo más importante. No soy yo, por favor, compruebe. Todos los días. Por Biblia. Siga. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. A ver, aquí dice que acudían todos los días en perseverancia y partían el pan. Y la única iglesia que parte el pan es la iglesia católica. Todos los días.
todos los días. Hechos 2:46, todos los días. Apunte los versículos. Ahora vamos a ver. No, que la Iglesia Católica es la que mató a Jesucristo. Saulo, que después le llamó Pablo, Saulo, no era cristiano, era de la religión judía. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Vamos a ver de qué iglesia era Saulo. Gálatas 1:13. Todo por Biblia. Si ya lo tiene, leamos. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo era de la religión judía, judaísmo. Él la perseguía. Entonces, cuando yo perseguía a la iglesia de Cristo, Gálatas 1:13 está, ¿no? Bajen un poquito. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí lo dice claro. Cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 15:9. 15:9, 1 Corintios 15:9, ahí mismo, 15:9. Vamos a ver, léame. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque yo no soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado. Mire, léamelo bien. 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él fue el que perseguía a la iglesia de Dios. No a la religión judía, a la iglesia cristiana. Cristiana. Los judíos era el pueblo judío. La iglesia cristiana es la que fundó Cristo. Y Pablo no era de la iglesia cristiana, era de la religión judía. Ya, entonces vemos. ¿Cómo sé yo que era la iglesia católica? Porque, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Sabemos que cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, que era la católica, ¿por qué sé yo que era la iglesia católica? Porque cuando le estaban matando a Esteban, él era cristiano. Era Saulo que perseguía a la iglesia. Y cuando estaban matando a Esteban, Saulo cogió la ropita de Esteban, no sé si ha estudiado la Biblia, cogió la ropita de Esteban y fue camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, no a Jesucristo. Él perseguía a la iglesia de Esteban, porque Esteban era cristiano. Ese es el gran detalle para que usted sepa que no eran los sacerdotes, los católicos. Repito, Saulo era de religión judía y perseguía a la iglesia. Y cuando estaban matando a Esteban, Saulo cogió la ropita y fue persiguiendo a la iglesia, y camino a Damasco. Se le presentó Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Es Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos partes de ese cuerpo. Entonces, ahí vemos que Esteban era cristiano. Eso está en Hechos 6, 1 al 6. ¿Por qué sé que Esteban era cristiano y era de la iglesia católica? Vamos a ver. Aquí vamos a leer con mucha atención y con eso termino. Hechos 6, del 1 al 6. Léamelo. En aquellos días... Póngame eso, camarógrafo, un ratito. Póngame eso, que esto es importante. Hechos 6, del 1 al 6. Siga. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Siga. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ha dado la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Pare. ¿Y agradó? La propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, Suba. quienes orando les impusieron las manos. ¿Quién es la iglesia que lleva por la imposición de manos, por la ¿cómo se llama? Posición apostólica, sucesión apostólica? La Iglesia Católica. ¿Por qué sabemos que Esteban era cristiano? Por la imposición de las manos de los apóstoles. Apóstoles. Los apóstoles iban llamando porque seguían añadiendo más gente a lo que Dios iba escogiendo, a los que iban a ser salvos. Se iban añadiendo más, agregando más, y los apóstoles imponían las manos. Por eso sabemos que Esteban era cristiano y Pablo iba siguiendo a la iglesia de Esteban. Iba persiguiendo, o sea que no diga que la iglesia católica es la que mató a Jesucristo, que ellos fueron los que entregaron, los sacerdotes, los fariseos. No, Pablo era judío. Nicolás, prosélito de Antioquía. Que el Papa, ¿qué dice ahí? Igual que el Papa, que le llamó Iglesia Católica. Nicolás, prosélito de Antioquía. Que el Papa que le llamó Iglesia Católica. Es Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a ver. Y eso tengo aquí todos los versículos y está corroborado. Vamos a ver. Continuamos. Entonces, ahí eligieron. Estaba 7, incluido Esteban. Y para nombrar ministro les imponían las manos. Hechos 13, 2 al 3. Cuando le impusieron las manos a Pablo, cuando Pablo se convierte a la iglesia cristiana. Recuerde, se convierte a la iglesia cristiana de Jesucristo. Él era judío, religión judía. La religión judía no creía en Jesucristo. No creía. Entonces por eso Saulo seguía la iglesia. Descubrimos que era la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, porque cuando mataron a Esteban, él era cristiano. Y vimos... ¿Por qué era cristiano? Porque los apóstoles le impusieron las manos. Era de la iglesia de Cristo. Ahora, cuando Pablo se convierte a la iglesia de Esteban, entonces a él le impusieron las manos. Hechos 13, de 2 al 3. Ya, léame. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí está, y ahí ya hace el ministerio Pablo. Dígame, ¿son palabras de Jessica Chica o son con versículos de la Biblia? Todo por sucesión apostólica. Y ahí hay más, la sucesión.
Pablo cuando impone las manos a Timoteo. Timoteo impone las manos a Tito. Tito, cuando le dice Pablo a Tito, creo que dice, no te apresures, no pongas las manos a la ligera, porque cuando se imponía las manos transmitía poder. Y ahí había Simón el mago, al ver que cuando los apóstoles imponían las manos, dijo que le quería comprar. Imponme a mí también las manos para cuando yo imponga las manos reciban poder. Él se pensaba que el Espíritu Santo se compraba. El Espíritu Santo ni se compra ni se vende. Entonces, ¿quién es la iglesia que tiene la sucesión apostólica? La iglesia de Cristo. Ahí está confirmado que la iglesia católica no es la que entregó a Jesucristo. Fueron los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, porque Saulo era un maestro de la ley. No sé si en un versículo me puede usted buscar de Saulo, maestro de la ley. Déjeme un versículo aquí, lo voy a buscar y con esto termino. Saulo, cuando era Pablo, cuando dice... hijo de judío. Vamos a ver. Versículo. Aquí continuamos, vamos a ver. No sé si usted me puede ir buscando ahora. A ver. Hechos 22:3. Hechos 22:3. Vamos a leer. Hechos 22:3. Hechos 22:3. Con esto terminamos. Para que quede más constancia. Aquí está. Pablo era de la religión judía, de las cuales ellos fueron los que entregaron a Jesucristo, de los fariseos, maestro de la ley, los escribas y sacerdotes. De eso pertenecía Saulo. Y Saulo, cuando se arrepintió, cuando se entregó a la iglesia de Jesucristo, la de Esteban, la de los apóstoles, le impusieron las manos, él se convirtió. Esa es la iglesia que fundó Cristo. Y ahí aquí dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo relata su conversión. Ya. Entonces ahí dice: pero aconteció que yendo yo a llegar a la cerca de Damasco, y fue la conversión de él, cuando él se arrepiente, cuando él perseguía a la iglesia. Él era un maestro de la ley. Y con eso termino, mis hermanos. Gracias por estar siguiendo en la página Aprendiendo a Escudriñar la Biblia. Por favor, comparta esto. Y yo solo quiero dar un consejo, por favor, un consejo. Hermanos cristianos católicos, como católica ahora yo que soy, por favor, si usted no es católico de corazón, no sigue la verdadera doctrina católica, pues no se diga yo soy católico, o dígase soy católico, un cristiano apartado. ¿Sabe por qué? Porque ese es el problema de todos hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque yo ya tengo críticas. ¿Sabe qué dicen? Los católicos que se van ahora a tomarse, a emborracharse y luego se van a confesarse, a comer la hostia y ya están bien. Los católicos hoy celebran el carnaval y mañana están poniéndose la ceniza.
por favor, aquí les comento, la doctrina católica es la misma que hace la doctrina evangélica, digámosle así, en lo que no deben hacer. La doctrina católica tampoco se puede irse a tomar, tampoco se puede irse a bailar, tampoco se puede mentir, robar, adulterar, fornicar, tampoco. Como puse el primer ejemplo, que si se le pone los cuernos a su mujer o su mujer a su esposo, no se puede casarse otra vez con la siguiente, pues permanézcase ahí, porque usted es el que cometió el fallo. La que se puede casar es la que fue engañada, no el que engaña. También es pecado vivir en adulterio, no estar casados. Es pecado también. Esa es la doctrina católica. Sino que lo que pasa, los que decimos, que dicen, yo soy católico a mi modo, yo soy católico, no soy evangélico. Sé que es más fácil les da decir soy católico porque les da igual. Pero si habemos verdaderos cristianos, yo le digo de mi parte, si yo he descubierto la verdadera iglesia y soy católica, pues voy a seguir la doctrina católica. Voy a seguir. ¿Cómo no lo voy a seguir si cuando era evangélica sabía lo que no era de hacer? Y cuanto más que ya sé que es la verdadera iglesia, ¿no lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer. Entonces, no haga quedar en mal a la iglesia católica, porque eso es lo que le llaman. Pero hay un dato muy importante. Los evangélicos critican que hoy pecamos, mañana nos confesamos. ¿A qué va evangélico a su iglesia? Porque usted también peca, usted también miente, usted también adultera y se va a la iglesia. ¿A qué va? A pedir perdón a Dios. La iglesia está para irse a pedir perdón a Dios, para ser nueva persona, para ser un nuevo hombre. Usted sigue pecando, pues sigue pidiendo perdón a Dios, ¿no? Sigue pidiendo perdón a Dios. Pues los católicos también son humanos. Pecan y van a pedir perdón. Se confiesan, piden perdón. Claro, porque son humanos, lo mismo que un cristiano. Lo que pasa es que la diferencia de los evangélicos, claro, ellos no se confiesan sus pecados. Por eso tienen amontonados sus pecados ahí, porque no los confiesan. En cambio, el católico los confiesa, pero sigue cayendo. Lo mismo que un evangélico. No me diga que el evangélico es santo. El cristiano es santo, no. Está lo mismo en la balanza. Todos pecan, todos piden perdón, pero de distinta manera. Confiesa sus pecados, porque la Biblia también dice que hay que confesarse. Eso ya le estaré dando después. Todo lo que usted tiene en duda lo vamos a dar por la Biblia. Todo. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que está oyendo esta palabra de Dios. Padre eterno, gracias por esta bendita palabra. Te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.